Ahí ya están dando el micrófono. Que admitir a todos. No, sí, se admite solo, ¿eh? ¿Este se admite solo? Sí, sí, ahora sí. Ah, este qué año bueno. sí. Porque me gusta conmigo. Ahora se admite Lo solo. modificaron, buenísimo. Sí, claro, porque si no es como partir la pantalla hasta que no tanto. Ah, Sí, pero ahora porque el otro ya solo sí. dice no. ¿Vos Bueno, estás bien? bien, bien, todo bien. Cualquier cosa me hablas. Gracias. Voy así, no me que yo siempre pongo, me lo puso así, yo pongo siempre compartir la pantalla. ¿Cómo hago para poner la pantalla sola? ¿Alguien sabe? Pantalla. La luz que me cambia. Ah, ¿me ya vino directamente? Sí. Perdón, vamos a hacer así porque yo... Ahí. Ahora sí. ¿Tenía una presentación que era más completa o no? O era así. ¿Ven bien ahí? ¿Ven bien ahí? Sí. ¿Espera que escuchan? Buen día, ¿están escuchando en casa? Sí, se escucha. Bueno, perfecto. Si en algún momento no me escuchan, me avisan. Bueno, ¿cómo les ha ido? Que no nos vemos de hace como una semana larga. ¿Sí? ¿Anduvieron por sus pagos algunos o no? ¿Aprovecharon? Bueno. Bueno, vamos a retomar un poquito el tema de las fracturas. ¿Se acuerdan que la última clase que dimos hablamos sobre las generalidades de las fracturas? Hoy vamos a hablar específicamente de las generalidades de las fracturas expuestas, como tema general, ¿sí? Ya después, más adelante, vamos a tocar el tema de cada fractura en particular. ¿Se acuerdan que cuando clasificábamos las fracturas, dentro de las clasificaciones generales, hablábamos que también se podían clasificar en fracturas cerradas y fracturas abiertas? Las fracturas cerradas son aquellas fracturas que se producen sin tomar contacto con el exterior. Y las fracturas abiertas o expuestas, como las llamamos más comúnmente, son las fracturas que sí toman contacto, el foco fracturario toma contacto con el exterior, como básicamente estamos viendo en alguna de las imágenes. Por definición, es cualquier fractura que tome el foco fracturario contacto con el exterior. No importa el tamaño de ese contacto con el exterior. Puede ser mínimo, que lo llamamos puntiforme, como puede ser una lesión muy pequeña, o puede ser una lesión muy evidente, ¿sí? Bien. En general, estas fracturas expuestas involucran a las partes blandas, generalmente lesionan la piel, el celular subcutáneo, algunas lesionan músculo y algunas tienen lesiones vasculares, arteriales, venosas, y algunas también tienen lesiones neurológicas, de troncos nerviosos importantes, ¿sí? Y algunas también involucran la pérdida, la pérdida del stock óseo, parte de algún fragmento queda en el exterior. ¿Me siguen hasta acá? Estas fracturas, como les decía recién, siempre presentan lesiones de partes blandas, pueden presentar desvascularización o desvitalización de los tejidos circundantes. ¿Qué quiere decir eso? Desvascularización o desvitalización. ¿Alguien sabe? ¿Escucho? ¿Qué significa desvitalización o desvascularización? Exacto. La desvascularización es cuando se genera una interrupción de la irrigación, ¿sí? Y la desvitalización es la pérdida de la vitalidad de un tejido como consecuencia de un arrancamiento en general. Son tejidos que empiezan a tomar un color distinto al del tejido sano. Por ejemplo,
A nivel muscular, ustedes saben que si yo tengo una fractura expuesta, tomo la masa muscular que está expuesta, yo tomo una pincita cualquiera y la comprimo a la masa muscular, el músculo reacciona con una contracción. Cuando yo comprimo esa masa muscular y esa masa muscular no contrae, quiere decir que está desvitalizada. Por lo tanto, lo tengo que retirar cuando haga la toaleta quirúrgica, ¿sí? Porque corro el riesgo de que si eso queda, al perder la vitalidad, sea más fácil que tome una infección y generemos una complicación, ¿sí? Ya vamos a hablar de esto. Bien, otra cosa que es muy importante tener en cuenta en estas fracturas expuestas o abiertas es la contaminación, ¿sí? Ustedes saben que en la piel existen bacterias, en el medio existen bacterias, ¿sí? Cuanto más contaminado es el lugar, más riesgo de que esa lesión se infecte. No es lo mismo que una fractura expuesta se genere en un piso limpio o a grandes rasgos bastante limpio, que uno lo puede ver, que obviamente tiene bacterias, tiene partículas, pero no es lo mismo que ocurra acá, que le ocurra, buen día, que le ocurra, por ejemplo, a un trabajador en el campo, que esté trabajando en un corral, con barro, con botas de vaca, de caballo, etc. Fijo, no es lo mismo el nivel de contaminación que tiene una cosa y otra. Las lesiones menos contaminadas son las que se producen en lugares así, con un piso relativamente limpio, entre comillas, y las que se generan en la nieve. Las lesiones expuestas que se generan en la nieve, en lugares extremadamente fríos, en general tienen mucho menos carga de bacterias que en zonas de mucho calor, en zonas donde hay tierra, en un camino de tierra, en un camino de ripio, donde a veces encontramos en esas limpiezas que tenemos que hacer de estas fracturas, encontramos piedras adentro de las lesiones, barro, tierra, ni hablar en el trabajo de gente que trabaja con animales, en un corral, o de los trabajadores de obra sanitaria que tienen que estar metidos adentro de unos pozos con agua locales, por ejemplo, ¿sí? Imagínense si alguien se lesiona trabajando en los desagües de pozos locales. Eso viene con materia fecal, imagínense las bacterias que hay, ¿sí? O sea, no es lo mismo un lugar que otro. Entonces es muy importante tener en cuenta el grado de contaminación de ese lugar por el riesgo de infección que pueda llegar a tener esta fractura expuesta, ¿sí? Bien. ¿Y qué se infecta? La piel, los tejidos blandos, el tejido subcutáneo, la masa muscular, o bien puede haber una infección en el hueso, que es la situación más grave que existe, que es una osteomielitis. Y por otra parte, cualquiera de estas lesiones que genere una fractura expuesta puede generar lo que se llama gangrena gaseosa, ¿sí? Que son las gangrenas. ¿Saben lo que es una gangrena? ¿Han escuchado hablar del término? Sí, bien. Es una infección donde se genera la muerte del tejido, ¿sí? Como consecuencia de la presencia de bacterias anaeróbicas, o sea, específicamente de los Clostridium. Y los Clostridium son una bacteria que vive en el tejido. En el intestino. Los Clostridium viven en el intestino. En el nuestro, en el del perro, en el del gato, en el del caballo. En los intestinos viven los Clostridium. Por eso las aguas cloacales pueden tener Clostridium. Y esto es lo que puede generar una gangrena gaseosa, ¿sí? Que son gérmenes anaeróbicos que generan gas. Por eso se llaman así. Gangrena gaseosa porque uno comprime y se escucha como si fueran... ¿vieron las bolsitas esas que envuelven las cosas que se rompen? Que tienen como globitos. Bueno, si ustedes comprimen una gangrena gaseosa, van a ver cremita. Bien. Acá tienen una fractura expuesta de su dedo, por ejemplo, y una fractura expuesta severa del antebrazo. No siempre son tan así floridas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta estos puntos que están acá. ¿Una fractura expuesta es muy frecuente? Sí, es muy frecuente. Es una urgencia que no es derivable. No es derivable quiere decir que debe ser asistida y realizarse al menos la limpieza inicial y el tratamiento de antibióticos inicial antes de ser derivada a un centro de mayor complejidad. Vamos a ver un ejemplo. Ustedes se encuentran en el campo, lo más cerca que tienen es un centro de salud,
Bien, ¿qué va a hacer si tiene una enfermera? Porque el médico va en ronda, o sea que hay días que está y viene no está. ¿Qué va a hacer esa enfermera si recibió ese paciente? Primero, llamar a la ambulancia del hospital para que lo vaya a buscar. Punto uno. Segundo, va a realizar un lavado, una limpieza, un vendaje mínimo para estabilizar la fractura y seguramente va a empezar con algún tratamiento antibiótico, preventivo y algo para el dolor, por supuesto. ¿Sí? Y ahí sí lo manda a un centro de mayor complejidad. Pero toda esa limpieza inicial que después la vamos a ver debe hacerse de manera rápida. O sea que la atención debe ser rápida. ¿Sí? Obliga al tratamiento inmediato y a un tratamiento minucioso para evitar las complicaciones, que a pesar de que se haga todo correctamente, las complicaciones pueden aparecer igual, es otro tema muy importante a saber, que la evolución va a depender en gran parte de cómo se procedió en la urgencia, que es clave el manejo en la urgencia de estas lesiones, muy importante, y que está en el juego, en primer lugar, la vida del paciente, ¿sí? En segundo lugar, el miembro del paciente, en tercer lugar, la función, y en cuarto lugar, la estructura, ¿sí? Eso quiere decir que, ante todo, la vida del paciente. Si el paciente tiene una fractura expuesta, que está complicada con una gangrena, o que el paciente se puede morir de una hemorragia y hay que hacer una amputación de urgencia, o una resección de ese miembro que está tensionado, hay que hacerlo, porque si no el paciente, si yo pienso en el miembro y en su función, se me va a morir el paciente, me voy a quedar sin paciente. Entonces, en orden jerárquica, siempre la importancia cae. La vida, si yo puedo mantener la vida, intento mantener el miembro. Si intento mantener el miembro y pasa esa etapa de poder tener su miembro, voy a pensar en su función y por último voy a pensar en su efecto. No podemos pensar al revés, porque nos vamos a quedar sin paciente. Bien. Las fracturas expuestas son de las lesiones más graves, ¿sí? Y comprometedoras que vamos a encontrar dentro de lo que es la traumatología. Al igual que algunas fracturas graves, como son las fracturas del raquis y las fracturas de la pelvis, ¿sí? El paciente corre riesgo de vida. ¿Está? Bien. Y su clasificación es una clasificación internacional que la clasificación es la del doctor Ramón Bustillo. El doctor Ramón Bustillo es un traumatólogo brasileño, y su clasificación es la que se utiliza a nivel internacional para hablar sobre los grados de fracturas expuestas, ¿sí? Son 3 grados, el grado 1, el grado 2 y el grado 3, y a su vez el grado 3 se divide en 3A, 3B y 3C, que vamos a ver en qué consiste cada uno. Este es un cuadro para que ustedes tengan idea de lo que es. Ahora vamos a ir específicamente en cada una de lo que significa. Fíjense, la grado 1, lo que está marcado aquí es lo que va a marcar el grado de exposición. La grado 2 se extendió, la grado 3A se extendió más, la grado 3B tiene mayor extensión y la grado 3C marca incluso un sangrado arterial que implica una lesión vascular. Esta es lesión extensa de partes blandas, esta es lesión extensa de partes blandas más lesión neurológica, y esta es lo anterior más la lesión vascular. Y ahora vamos a ir una por una. Vamos a lo que es una fractura expuesta grado 1. Tienen generalmente una herida pequeña, que en lo general se llama puntiforme o de 1 centímetro o menos, que no siempre se ve. Muchas veces nos encontramos con un paciente que está en la guardia y que el médico va a decir, no, tiene una fractura de pierna, está desplazada, digo, ¿está expuesta? No, no parece, dicen. Y uno va, mira la parte anterior, lateral, que es lo que yo veo en el paciente del costado del contorno dorsal, y uno ve, me pongo un guante, paso la mano por detrás y me parece con sangre. ¿Está bien? Fractura expuesta a posterior. Si hay una herida o una escoriación de piel, yo tengo que explorar y fijarme que no sea una fractura expuesta, porque el tratamiento y la conducta es completamente distinta. ¿Está? ¿Me siguen acá? Bien. Entonces, muy importante, a esta fractura expuesta, grado 1, puntiforme, ir a buscarla. Hay que ir a buscarla. Porque no es tan así como la otra, que se ve el hueso afuera,
se ve la lesión de músculo, o está sangrando activamente, o tiene... Tengo que ir a buscarla muchas veces, ¿sí? Bien. Y en general están generadas, para la redundancia, por un impacto de baja energía, ¿sí? A veces se generan de manera indirecta, o sea que el hueso sale hacia afuera y vuelve a entrar, o a veces se generan de manera directa, que el traumatismo genera que el hueso se exponga. Cuando hablamos de una fractura expuesta grado 2, ya hablamos de una herida que es bastante más evidente, que va de 1 centímetro a 4 centímetros como máximo, donde ya vamos a ver expuestas las partes blandas, parte del tejido celular subcutáneo, vamos a ver algo de músculo, puede haber el hueso, puede estar el hueso expuesto, ¿sí? Y suelen ser más profundas. Esto ya, este daño en general está generado por un trauma de mediana energía y ya el daño es moderado, digamos, ¿sí? Hay algunas lesiones de partes blandas, no tan extensas, pero las hay. Muchas veces hay mucha suciedad también. Y la fractura expuesta grado 3 son heridas de gran tamaño, que en general sobrepasan los 4 centímetros, que tienen una profundidad mucho mayor en cuanto a la lesión, y donde vamos a encontrar signos de lo que nosotros llamamos de magullamiento, que son esos signos de desvitalización que se generan como consecuencia de un trauma de alta energía que golpea o traumatiza una parte blanda, ¿sí? Ya vamos a encontrar, ahora voy a mostrar algunas fotos, zonas desvitalizadas, zonas con arrancamientos, con colgajos de piel, ¿sí? Y va a determinar estas lesiones la magnitud de la energía con la que haya sido generada el trauma, ¿sí? ¿Qué más? Suelen tener mucha suciedad, ¿sí? Cuerpos extraños, suele haber piedras, tierra, pedazos de ropa del paciente, a veces se encuentran, si lo chocó un auto, una moto, a veces hay mica de los faros, a veces hay mica, a veces hay pedacitos de la pintura de un auto, etc. Pueden encontrar cualquier cosa, ¿eh? Vidrio, pasto, tierra, yo he sacado todo lo que ustedes se pueden imaginar. Pasto, tierra, piedras hasta de este tamaño hemos sacado, de lesiones graves. Sobre todo en esas lesiones que tienen como un arrastre del paciente, donde se hace como un hueco, una bolsa en la zona de la fractura, y claro, al arrastrar se abre todo bien. Bien. Estas fracturas expuestas grado 3, en su etapa tipo 3B y 3C, pueden tener lesión nerviosa o vascular. Y por supuesto que estamos hablando de traumatismo de muy alta energía. Ahora vamos a ir a las fotos. A su vez, estas fracturas de grado 3 se van a dividir en 3A cuando involucra una gran lesión de partes blandas y de hueso. Extensa, mayor de 4 centímetros, pero solo hay lesión de partes blandas y de hueso. Se va a transformar en 3B cuando a lo anterior le sumamos una lesión neurológica, de tronco nervioso, ¿sí? Y se va a transformar en una 3C cuando a lo anterior, o sea, la lesión de partes blandas, de hueso, se le agrega la lesión nerviosa y se le agrega la lesión vascular. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Esto involucra una lesión de todas las estructuras orgánicas cuando es 3C. Y en muchos casos, estas lesiones 3C, que a veces quedan prendidas por un colgajo de piel y nada más, son consideradas en muchos casos amputaciones traumáticas. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Ahí tienen una fractura expuesta grado 3. Esta era una 3B. ¿Ven la exposición? ¿Ven la lesión? ¿El tamaño de la lesión? Eso que ven ahí lesionado, es el nervio cubital. 3B. Acá tienen otra expuesta grado 3. Esto es
el antepié, ¿sí? Y ¿esto qué es? ¿Es una fractura expuesta o qué? Es una luxofractura expuesta. Fíjense, ¿qué es esto? ¿Quién es este? ¿Quién es? Todo recubierto por cartílago, redondito. El astrágalo. Esto es el astrágalo. ¿Sí? Eso es una luxofractura. Feita, ¿no? Bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estas fracturas? Miren, algunas son poco evidentes, como esta. Fíjense el grado de exposición. Esto es una fractura puntiforme, grado 1, que a veces no es tan evidente, porque esto puede pasar como una heridita. Pero ¿qué características tiene esto como fractura expuesta a diferencia de una herida de piel común? Que si yo me pongo con guantes, gel, lavo, limpio, introduzco el dedo por esa lesión, inmediatamente va a empezar a salir sangre. Esa sangre va a tener, si yo la tomo con una gasa o la ilumino con una linterna de costado, va a tener, a ver, ¿ustedes vieron cuando tiran un vaso de agua y le tiran una gotita de aceite? Bien. Igual, van a encontrar sangre roja, y si ustedes la iluminan de costado, si el hueso está lesionado, va a haber pequeños puntitos como ojitos chiquititos, como si fuera de aceite. Eso es la medular del hueso. Eso quiere decir que hay una fractura expuesta. ¿Sí? Por eso es muy importante esa observación. Sobre todo en estas lesiones que nos pueden dar dudas. ¿Sí? Bien. O algunas son más que evidentes, con 10 centímetros de hueso afuera, ¿sí? Que son sumamente notorias, como puede ser un grado 2 o un grado 3. ¿Sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico de la fractura expuesta? Primero, si es grado 2 o grado 3, va a ser más que evidente, la vamos a ver y ya nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de una fractura expuesta. Es importante realizar un interrogatorio al paciente en el caso de que esté lúcido o algún acompañante o alguien que haya presenciado el accidente, cualquiera sea en el lugar de en la calle o alguien que haya estado presente. Realizar una anamnesis minuciosa del paciente, ¿sí? Rápido, por supuesto. Realizar un examen físico completo y minucioso, tanto a nivel general como a nivel del miembro afectado. Y después vamos a hacer los estudios radiológicos fundamentalmente o los estudios que hagan falta. Es importante esto de, si el paciente está lúcido, poder interrogarlo y hablar con él. A mí me ha pasado, por ejemplo, que llevaba una guardia, el guardia atendió al paciente, llama a un par de urgencias. Entonces yo llego y una vez tenía una paciente que me decía, me duele el hombro, me duele el hombro, me duele el hombro, entonces me muestran la placa de tórax, me muestran la placa del hombro, que no había ninguna lesión. Cuando la toco, todavía estaba con la ropa, cosa que no debe ser. La toco, estaba mojada. ¡Ay, que me duele el hombro cuando yo la tocaba! Agarro la tijera, me empiezo a cortar la ropa para sacársela. ¿Qué tenía la señora? Una quemadura. La señora venía llevando más a tener el auto. Le explotó el termo, le quemó todo el hombro. La señora no tenía ninguna fractura, pero le dolía el hombro porque estaba quemada. Entonces, yo no voy a buscar las lesiones. Por eso, cuando veamos ahora la sección inicial del politraumatizado, en nuestra próxima clase, vamos a ver que con un politraumatizado y ingresa a una guardia, lo primero que se hace es sacar toda la ropa visible para poder evaluar al paciente de manera continua. Esta señora tenía además una fractura expuesta en la mano, de menor cuantía, pero ella decía que le dolía el hombro y la espalda. Una vez nos pasó también con un enfrentamiento de esos trifulcas que se arman en las madrugadas de los sábados, que cierta callejera, digamos, de un paciente que decía que le dolía la espalda, tenía un cuchillo tramontina en la espalda. Cuando lo tiramos así, tenía un cuchillo en la espalda.
Entonces, ¿qué es importante? El examen físico completo de un paciente politraumatizado, de los pelos a los pies, de frente, de perfil, de los dos flancos y de atrás, ¿sí? Porque así también es como muchas fracturas expuestas a la región posterior, que es raro que una tibia se exponga a nivel posterior, porque en realidad la región posterior tiene toda la masa muscular que la cubre, no así en la parte antiviterna. Pero bueno, así se refirió dolor, pasó un... ¿Qué pasó? ¿De dónde viene? Y era de una exposición posterior. Entonces hay que ir a buscar. El examen físico se realiza de manera completa. El tratamiento de la fractura expuesta siempre es urgente. Siempre es urgente. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? O sea, ustedes no van a ir a tratar una fractura expuesta, ¿sí? Esto lo realiza el médico de la guardia y luego el especialista. Pero sí van a rehabilitar a un paciente que tuvo una fractura expuesta. Por lo tanto, ustedes tienen que saber que si viene un paciente del consultorio de ustedes, o al hospital donde ustedes trabajan, y viene a rehabilitarse con un tutor externo, porque tuvo una fractura expuesta grado 3B, tienen que saber cómo es una fractura expuesta 3B, se pueden preguntar cómo lo atendieron, qué le pasó, qué le hicieron primero. Todos estos pasos ustedes los deben conocer, ¿sí? Además, como siempre les digo, van a salir de la facultad con la chaqueta blanca o la chaqueta que corresponda, ¿sí? Y siempre se supone que ustedes saben más que la población general, ¿o no? Se supone. Bueno, se supone. Bueno. Entonces ustedes deben saber también qué hacer y qué no hacer. Por lo menos en una atención inicial en el medio de la calle. No se tienen que lavar las manos así. La chaqueta con un bolsito y me fui. Ojo con esa, ¿eh? No. ¿Ah? Eso es importante que ustedes sepan esto. No es que, yo no soy médico, no sé médico. Pero es un profesional de la salud, ya tiene más conocimiento que cualquier persona que ande dando vueltas por ahí. Entonces, nos debemos a nuestra sociedad, ¿o no? Bueno, ya es una responsabilidad más que tenemos. Yo cuando voy de viaje siempre, ¿qué hago? Voy a la calle, hay un accidente, paro, me necesitan. No, la ambulancia ya vino, listo, tranquila. Yo no puedo pasar por delante de un accidente y decir, no. Accidente de la ruta. Porque muchas veces no podés hacer mucho, pero muchas veces sí podés hacer un montón. Entonces es muy importante. Bien. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de un paciente con una fractura expuesta? Primero, evitar, dentro de lo posible, o prevenir una infección. ¿Sí? Alinear la fractura, lograr reducción estable. Esto en relación a la fractura, ¿no? A la atención inicial del politraumatizado, que ya lo vamos a ver. Cubrir, siempre cubrir las partes óseas o partes blandas, y que la fractura expuesta evolucione favorablemente para luego poder ser tratada como si fuera una fractura cerrada, una fractura limpia. Ese es el objetivo que nosotros tenemos. Y para eso existen etapas en el tratamiento de las fracturas expuestas. La primera etapa que nosotros vamos a manejar es la atención en el lugar del hecho. En la calle, un paciente, vamos a suponer que solo tiene una fractura expuesta, el paciente está lúcido, se comunica, habla, bien. Lo primero que se va a hacer es inmovilizar la fractura con lo que tengamos, cubrir con algo para que no se contamine, ¿sí? Si vino la ambulancia, perfecto, porque va a poder inmovilizar con la tabla, cubrir la fractura e ingresarlo a la guardia, ¿sí? Si no tienen nada de todo esto y están solos, deberán buscar la manera de poder alinear ese miembro, de poder cubrirlo con algo hasta que llegue un equipo de salud a poder evacuar, ¿sí? No tienen nada, están en el medio del campo y tienen que traerlo. Buscarán una tabla, ¿sí? Colocarán una tabla, amarrarán un vendaje con una sábana para estabilizarlo y lo cargarán, como hacen muchas veces, en una camioneta y lo traen. La segunda etapa es la atención que se va a realizar en la guardia del hospital o en un centro de salud, ¿sí? Si estamos en un hospital
con una complejidad mínima, vamos a poder estabilizar al paciente, se le va a colocar una vía venosa periférica, se le van a colocar una buena hidratación, analgésico para el dolor, porque esto duele mucho, y antibiótico, ¿sí? Y se va a realizar un lavado que se denomina toilette mecánica, ¿sí? Esta toilette mecánica, recuerden que este paciente todavía está sin anestesia general, por lo tanto debemos ser muy delicados y muy suaves en la limpieza, solo se hace con sueros fisiológicos y se realiza un lavado. ¿Un lavado de cuánto? 5 litros, 6 litros, 7 litros, 10 litros. Este lavado inicial con el suero fisiológico es el primer lavado que nosotros realizamos, que se llama lavado de arrastre, ¿sí? Y es uno de los más importantes, porque es el que va a generar el arrastre de toda la suciedad visible, ¿sí? Eso se llama toilette mecánica simple, que consiste en realizar un lavado, que puede ser con abundante solución fisiológica, y a veces con alguna solución jabonosa, que puede ser tipo clorexidina, tipo jabón de yodo povidona, el nombre comercial conocido. Luego se cubre, se estabiliza con una válvula, con una célula, con algo, y ahí sí recién llevo el paciente a hacer las radiografías y a hacer los estudios que necesita. Luego preparamos a este paciente para ingresar al quirófano. Estas fracturas expuestas requieren de una etapa de quirófano para ser limpiadas correctamente, ¿sí? Se prepara el paciente para realizar la toilette quirúrgica. ¿Estamos? Toilette mecánica simple, toilette quirúrgica. Y dentro de la toilette quirúrgica que vamos a hacer adentro del quirófano, vamos a tener 2 etapas más de limpieza. Esto es una toilette mecánica hecha en guardia, ¿ven? Miren la lesión lo que es extensa. Acá hay una bandeja gigante y se realiza el lavado de arrastre. Así se hace. Bien. Vamos a la tercera etapa, que es la de la toilette o limpieza quirúrgica, que es la que se realiza dentro del ámbito del quirófano. Y en el quirófano, ya con el paciente bajo anestesia general o peridural, si es una lesión de un miembro, ¿sí? Vamos a hacer 2 pasos. El primer paso es una toilette mecánica, pero de quirófano, donde yo ya tengo el paciente con anestesia, ya no tiene dolor, entonces realizo un lavado igual al que hice en la guardia, pero mucho más enérgico. Hago, como él ya no tiene dolor, yo ya puedo utilizar soluciones jabonosas, cepillos, se usan unos cepillos estériles especiales para cepillar la herida y arrastrar todo lo que haya quedado adherido, que por supuesto con la solución fisiológica sola no lo pude hacer, no puedo pasarle un cepillo a una herida de un paciente que estaba con anestesia, se me va a morir de dolor. Entonces, ya con este paciente en quirófano, con anestesia general, yo ya puedo realizar este lavado y cepillado de la herida más enérgico. Una vez que termine eso, se arman los campos quirúrgicos y ahí hago la toilette quirúrgica propiamente dicha, ¿sí? Que es ya con los campos quirúrgicos. Esta es la limpieza, ¿ven? Así se hace en quirófano la primera toilette mecánica del quirófano, con el cepillo. Y luego sí, ya con los campos quirúrgicos y realizo el debridamiento de la herida como corresponde. Esta toilette quirúrgica, como propiamente dicha, es lo que yo hago, es una limpieza, ¿sí? Que consiste ya en la resección con bisturí de los bordes de la herida, ¿sí? Y de sacar todo el tejido desvitalizado, ¿sí? Todo músculo que no contrae se saca, todo colgajo que veamos que no tiene un aspecto vital se reseca, se vuelve a lavar. Siempre esto se hace con un lavado como permanente, ¿sí? Entonces hay unas bandejas así grandes, estériles, de quirófano, que se colocan abajo y uno coloca el suctor, que es lo que la chupa el líquido del campo quirúrgico, y ahí se va lavando, cepillando, y después uno hace la resección, coagula lo que hay que coagular, toma el hueso y con una pureta saca todo lo que el hueso tiene de suciedad visible. A veces hay que con una gubia, que es como un cosito que pone así
hueso, se sacan puntitas del hueso para que eso no esté el camino del hueso. Y después vamos a tratar de estabilizar la fractura. Muchas veces se puede estabilizar la fractura con algún tutor externo, es un aparato externo que se coloca para que la fractura quede en su lugar. A veces hay que colocar nada más que una tracción, como le mostré la otra vez, a la espera del implante, o a veces se pueden colocar, si la fractura expuesta no es tan grave, podemos colocar algún implante quirúrgico que pueda quedar cubierto. Hay que dejar drenajes y muchas veces el cierre de esta fractura expuesta se hace como con grandes espacios, ¿sí? Para que pueda seguir drenando todo lo que hay. Y es importante saber que esta toaleta quirúrgica se puede repetir en los días sucesivos, ¿sí? Yo puedo, si es una fractura de esas expuesta, esas que son sumamente sucias, yo puedo realizar a las 48 horas otra toaleta quirúrgica, y después 48 horas después otra toaleta quirúrgica, porque muchas veces los tejidos digitalizados empiezan a marcarse en el tiempo, ¿sí? Entonces a veces es necesario realizar una segunda o una tercera toaleta quirúrgica. ¿Ven? Ahí se colocó un tutor externo, acá hay un tutor externo y se está resecando los tejidos, ¿lo ven? Las caras. Las caras de... Bien. Esto es lo que le decía recién. En estas fracturas expuestas, grado 3, a veces es necesario repetir de manera... repetir varias veces. El plan de tratamiento de antibiótico-terapia está... Ahora los apunte usted. Bien, el plan de antibiótico-terapia está protocolizado, ¿sí? Existen, desde el punto de vista, desde el punto de vista infectológico, existen protocolos infectológicos para un montón de cosas, y para las fracturas expuestas también. Para la grado 1 hay un protocolo, para la grado 2 y grado 3 hay otro protocolo antibiótico, ¿sí? Eso se actualiza, les diría yo que año a año, por una asociación, en este caso de la Argentina, pero hay una asociación de psicología mundial, que es la que rige los protocolos infectológicos de acuerdo a las estadísticas de las bacterias que están circulando. ¿Sí? Bien. El plan de tratamiento antibiótico se realiza desde el inicio y hasta que el protocolo diga, ¿sí? Las grado 1 tienen un tiempo, las grado 2 otro tiempo, las grado 3 otro tiempo. Bien. ¿Cuáles son las complicaciones inmediatas o tempranas que puede tener una fractura expuesta? A ver. Una de las más comunes es la infección de partes blandas y la infección del hueso. Miren. Infección de partes blandas. ¿Qué es esto? ¿Qué es un negro? Una escara. Eso es una escara porque toda esa piel que estaba acá se necrosó porque no tenía circulación. Y fíjense que acá hay una placa de osteosíntesis arriba del hueso que está expuesta. Es una catástrofe. Y en ese caso muchas cosas. Primero, retirar esa osteosíntesis expuesta. Segundo, se va a colocar un tutor externo. Y tercero, hay que hacer un colgajo muscular o un colgajo vascularizado, que se llama, o un colgajo rotado para poder cubrir esto. Porque el hueso expuesto así a la intemperie, podríamos decirlo, no va a curar nunca. Tiene que estar cubierto. Esto suele pasar con mucha frecuencia, en la cara anterior de la tibia. Bien. ¿Qué más? Puede haber un shock traumático. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la clase anterior? Que vimos de lo que era un shock neurogénico por dolor, un shock traumático. En este caso, el shock traumático está determinado por la suma del dolor y las hemorragias. Eso también puede ser una complicación. Las lesiones neurológicas y las lesiones vasculares de la zona afectada. Y, por supuesto, la embolia grasa, que ya lo habíamos hablado, y que nos puede generar embolia grasa a nivel cerebral, a nivel de tromboembolismo pulmonar también, que son las complicaciones que pueden aparecer.
Y dentro de las complicaciones tardías, el paciente puede tener un tromboembolismo pulmonar, puede haber una retracción isquémica y como consecuencia de la falta de oxígeno en el miembro, y queda secuelado con una mano en garra, ¿sí? La necrosis avascular, que es cuando, por ejemplo, un hueso pierde su circulación. Suele ser bastante común en el escafoides, en la cabeza del fémur, en alguna zona de algún cóndilo en el nivel de la rodilla, en el astrágalo, sobre todo en los lugares que hay circulaciones terminales, huesos con circulaciones terminales. ¿Qué más? El retardo de consolidación, que ya lo vimos, y la pseudoartrosis, que es la falta de consolidación definitiva de una fractura. Todas esas son complicaciones de las fracturas dispuestas. Sí. Ese síndrome de Sudeck. Ah, el síndrome de Sueco. ¿De? De Sueco. No, de Sudeck, no de Sudeck. Sudeck. La osteodistrofia o síndrome de Sudeck. Eso es, a ver, es un cuadro difícil de explicar, el Sudeck. ¿Por qué? Porque el Sudeck, también llamada osteodistrofia, se puede deber a dos grandes causas. Se pueden deber a lo que se denomina causalgias mayores y causalgias menores. Es una reacción, a ver si me puedo explicar. Es una reacción que se genera como consecuencia de alguna lesión de terminales nerviosas sensitivas o alguna lesión que pueda comprometer algún tronco nervioso. Generan una alteración de la sensibilidad con dolor que no cede, con edemas, que después con el tiempo comienza a generar atrofias musculares y retracciones de un miembro. Y no depende de la magnitud del trauma. Se suele dar con mayor frecuencia en lesiones que puedan sufrir, por ejemplo, un aplastamiento. Y puede o no haber fractura, pero está descrito que se genera lo que nosotros llamamos una tormenta de catecolaminas a nivel de las terminales sensitivas, ¿sí? Es un cuadro muy complejo. ¿Sí? Es más fácil de explicar, por ejemplo, cuando aparece en una lesión del tronco nervioso mayor. Por ejemplo, una ruptura del nervio ciático, un ciático externo, o una lesión de un tronco del mediano o del radial. Pero cuando se genera por esta lesión de las terminales sensitivas C, es como una liberación de catecolaminas brusca que desencadena un cuadro que es reversible en el tiempo. De la lesión del ciático, pero este es reversible y requiere un tratamiento específico, ¿sí? Es bastante complejo el cuadro porque genera un dolor inexplicable, se suele dar en algunas personalidades, en algunas personas demasiado ansiosas o con algunas otras cuestiones, a veces de la salud mental o con grandes crisis emocionales. Es un cuadro bastante complejo porque genera dolor, edema, se afina la piel y puede producirse por una fractura de muñeca, por ejemplo. Rigidez. Y la ven y dice, pero si no tiene nada, la fractura consolidó. Después empieza a ver como una osteopenia en el hueso, pero claro, hay que estar atento a diagnosticarlo de manera temprana, no es tan fácil, ¿sí? Pero cuando venga una persona con un traumatismo, con un cuadro así, de un dolor, con la mano que tiene edema, que pierde incluso, si la persona tiene mucho vello, empieza a perder el vello, la piel se afina, empieza con rigidez, está sin rigidez. Y eso hay que empezar a tratar rápido. Y hay que sacar al paciente de ese círculo porque si no se agrava y puede dejar alguna secuela importante. ¿Sí? Es un cuadro medio complejito, ¿sí? Pero es bastante característico. Y la rehabilitación en ese tratamiento es uno de los pilares más importantes que hay. La rehabilitación intensa es, diría yo, es lo que va a sacar el paciente. ¿Mm? Hay que manejar alguna medicación específica. Antes se utilizaba calcitonina nasal, pero hoy en el mercado ya no se encuentra. No hay, por lo menos acá no se consigue, o se consigue muy raramente. Así que bueno, eso es el Sudeck.
Acá tienen fracturas expuestas en evolución. Por ejemplo, esto es un tutor circular de epitulízaro. Esto lo vamos a ver el año que viene, cuando veamos por artesis y prótesis. Esto es un tutor externo epitulízaro, circular. Esto es una radiografía de un paciente con un tutor monoplanar. Esto es un tutor externo tubular, que está utilizado puenteando la articulación del tobillo, más inicial de abajo. Esto es un clavo endomedular. No hay nada más. ¿Preguntas? ¿Entendieron todo? Medio complejo, ¿no? Esta clase es corta, pero medio compleja. Cuéntenme. ¿Preguntas? ¿Preguntas en casa? ¿O están durmiendo? Hola. No, profe, ninguna. Bien. Menos mal. Ya pensaba que estaban durmiendo. ¿No quiere preguntar nada? Con el paciente. ¿No? La semana que viene vamos a ver. Creo que vamos a empezar un poco por politraumatismos. Mañana tiene clase con Andrea a las 14 y voy a hacer más rápido. A ver, cuéntame, ¿nadie quiere preguntar nada? ¿Nadie tiene dudas de la clase anterior? ¿De esta? No te escuché, más fuerte. Después de cuánto tiempo de una lección de tal grado empiezas a trabajar con investigación. Y en general, empiezan estando en la internación a trabajar con el kinesiólogo. Yo tengo un paciente que está internado con una fractura expuesta, fue la semana pasada, ingresó y ustedes van a empezar a trabajar con el paciente en la internación, porque tienen que empezar a hacer, si está con un tutor externo, tienen que empezar a sentarlo, a movilizar, además de fortalecer el tren superior, porque van a utilizar muletas, van a tener que empezar a movilizar rodilla, ¿sí? Porque el paciente va a quedar sin con una rigidez de rodilla, tenemos que empezar a trabajar con masa muscular para que el paciente no me haga una atrofia de cuádriceps, enseguida va a empezar a trabajar con el kinesiólogo. O sea, el rol del kinesiólogo comienza cuando el paciente se le retiran los drenajes y ya puede empezar a movilizar las articulaciones circundantes o a trabajar el resto de la masa muscular y de la movilidad, porque le van a tener que enseñar a usar las muletas, van a tener que rehabilitar su masa muscular, y después sí, paso a paso, van a empezar a seguir paso a paso con el kinesiólogo, porque el kinesiólogo va a trabajar. Y si es un politraumatizado que está en terapia intensiva, también van a tener que trabajar ustedes. Van a tener que trabajar en movilizar las secreciones del tórax, en movilizar el miembro superior, en hacer el drenaje de las zonas, el drenaje manual de las zonas edematizadas. Por tanto, el kinesiólogo con este paciente empieza, no hay que salir del quirófano. Salió del quirófano y va con ustedes. Hasta que no empieza a correr, no para. ¿Me explico? O sea, lo van a tener que restituir a su actividad previa, de ser posible. O sea que el tratamiento kinésico va a ser muy largo. El kinesiólogo en estos pacientes o con el politraumatizado trabaja desde que salió del quirófano, seguirán porque seguramente puede haber otras lesiones asociadas. Bien. Esos números de spam, números privados, que se mandan coso todo el día. Bueno, entonces entendido que van a trabajar con el paciente desde que salga del quirófano. ¿Qué más? ¿Lo entendieron todo esto? ¿Entienden? ¿Seguro? Bueno, pregunten, Y lo que no entienden me lo tienen que preguntar. ¿En qué quedamos por la primera clase? ¿Qué por ejemplo? No, Yo terminología no. La isquemia de Fodman. Eso se las expliqué en la clase pasada.
La isquemia de Foreman es un cuadro que se genera como consecuencia de la pérdida de la circulación sanguínea. ¿Se acuerdan que hablé de los síndromes compartimentales? ¿Lo clase? Sí, se acuerdan. Porque genera la interrupción de la irrigación como consecuencia de un edema que comprime, ¿sí?, la parte venosa primero y la parte arterial después. Hola. ¿Sí, quién habla? ¿Qué necesita? Estoy dando clase en este momento. Llame al 42 60 60. Se genera la interrupción de la irrigación sanguínea. Como consecuencia de eso, los tejidos sufren un misterio, o sea, no llega a la sangre. Entonces, todo ese compartimento, cuando no llegó a la sangre arterial, sufre isquemia y genera una reversión de todos los tejidos, dependiendo de la cantidad de tiempo que haya estado sin oxígeno ese lugar. ¿Ah? Un cuadro medio completito. Ahora casi no se ven. Yo sé cómo es. Hace muchos años que no veo isquemia de fondo. Generalmente son secuelas de otras épocas. Se escribe Goldman, pero como es alemán, se pronuncia con F. No es Goldman. Se puede decir como que. Más. Calor clase, ¿no? ¿Qué pasa? El frío en los mosquitos. Bueno, si no hay nada más para preguntar, mañana tienen clase con Andrea. La clase que viene, véanlo estos temas, yo les voy a habilitar las clases para la semana que viene, para que lo vayan viendo, lo vean previamente y me preguntan. Miren que la semana que viene y la otra se vienen temas medio intensos. Si mal no recuerdo, politraumatismos. No, eso se da, ya arreglamos con las cátedras del segundo. Eso se da el segundo. No repetimos temas, nosotros damos todas las osteocondropatías, ellos dan todo eso. Pues si no repetíamos un poco de eso, un poco de lo otro.